Ya no van a haber tax en lo que tiene que ver con tips o con overtime. Cada estado civil da una deducción estándar. ¿Usted cree que Trump es el único dueño de propiedad raíz en Estados Unidos? No, hay mucha gente. Sí, aplica para que al niño le creen una cuenta que el gobierno la va a fondear con $1,000. Para que a ese niño, desde que nazca, los padres con ese capital semilla de $1,000 que da el gobierno, ese niño comienza a tener un fondo de retiro. Cualquier inversor, pequeño, mediano, grande, que decide invertir en propiedad raíz, le va a servir. Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio de Un Café con Exacto. Aquí damos la bienvenida con nuestro queridísimo y estimado don Armando. Y aquí en este episodio de Un Café con Exacto vamos a hablar de un tema de actualidad, ¿sí o no, don Armando? Yo creo que sí, bastante actual. Y vamos a hablar de la BBB. No bueno, bonito, barato, sino The Big Beautiful Bill, que nuestro querido, nuestro señor presidente, el señor Donald Trump, en esos días acaba de aprobar la nueva ley. El Congreso acaba de aprobar. El Congreso, exactamente. Entonces, en fin, vamos a relatar un poquito. Don Armando trajo una lista de 10 puntos que nos debe llamar la atención, ¿sí o no? A ver, hemos hecho el ejercicio de tratar de sintetizar en 10 puntos lo que podrían ser las mayores implicaciones o las mayores aspectos a tener en consideración tanto a nivel de individuos, de taxpayers, como a nivel de negocios, sobre todo lo que tiene que ver con los pequeños negocios. ¿Cuáles van a ser los aspectos que van a tener cambios, que van a tener modificaciones, que van a impactar tanto a individuos como a pequeños negocios? Hemos tratado de, en la medida de lo posible, hacer este ejercicio. Tengan en cuenta, el Big Beautiful Bill es una provisión de ley de casi 1,000 páginas. O sea, The Big sí tiene, The Beautiful vamos a ver un poquito. Por lo menos The Big is big. Es big. Entonces, son cerca de 1,000 páginas, ¿eh? Entonces no perdamos tiempo. Entonces entremos al, como harían los españoles, entremos al trapo. Vamos. Ok. Como ustedes saben, el 4 de julio se aprobó, de la madrugada del 4 de julio, se aprobó esta provisión de ley que se llamó así, The Big Beautiful Bill, que tiene implicancias en lo que tiene que ver con impuestos, en el orden de ordenanzas y modificaciones. Algunas modificaciones que van a ser de orden temporal y otras modificaciones que fueron de orden permanente. Cierto. Ok. Entonces hay dos elementos que entran. Uno, cuáles nos afectan a todos los individuos, quienes son declarantes en Estados Unidos, y otras provisiones que van a afectar a las empresas, ¿cierto? Son dos aspectos distintos dentro de una misma ley. Al final yo les voy a dar mi humilde opinión al respecto de esto, pero ya vamos primero a ver lo concreto. Cierto. Entonces, durante el primer gobierno del señor Trump, él hizo en su primer término de gobierno, él hizo una ley que fue aprobada en el 2017 que se llamó el Tax Cut Act. En esa ley se aprobaron una serie de cosas y elementos que quedaron provisionales. Claro. Esos elementos provisionales iban a tener expiración, algunos este año, otros el año entrante. Muchos de esos elementos que eran provisionales quedaron a partir de ahora con este Big Beautiful Bill, quedaron implementados de forma permanente. Y algunos pocos fueron removidos también de forma permanente. Cierto. ¿Qué cosas fueron dadas como ya de forma permanente? Entonces, en el Tax Code del 2017 se modificaron los brackets. Los brackets se redujeron los taxes, el porcentaje de cobro de impuesto se rebajó del 39 al 37 el más alto, se rebajó luego el tax corporativo de las corporaciones de las 11-20 y se dejó un estándar que quedó flat en el 22. Hicieron una serie de cambios. Esos cambios que estaban como temporales, quedaron a partir de ahora permanentes. A nivel o sea, los taxes, los brackets a nivel personal y corporativo. Okay, eso ya quedó. Esos beneficios que se habían otorgado en la provisión del 2017 del Tax Cut Act, que eran provisionales,
ya fueron implementados como permanente, lo cual es bueno. Eso sin lugar a dudas es bueno. Dentro de eso, ese sería el punto número 1. El punto número 2, dentro de esas cosas que fueron cambiadas a partir de esa modificación de 2017, se habían cambiado lo que se llamaban los Standard Deduction. El Standard Deduction actual está, si usted es soltero, tiene $14,500 de deducción estándar. Usted no necesita hacer una demostración de gasto ninguno, simplemente sacó eso y usted puede descontar de su ingreso esa cantidad. Si es casado, $29,000. En fin, si es cabeza de familia, sí, cada estado civil da una deducción estándar. Eso también era provisional, había sido ampliado durante la reforma del 2017, ahora quedó de forma permanente. Bueno, lo cual es bueno, eso es bueno, porque son deducciones más generosas de lo que había antes. ¿Qué se tenía antes para saber más o menos? Antes se tenía, por ejemplo, si usted era soltero era $6,900. Eran deducciones mucho más pequeñas y entraban luego a consideración lo que eran las deducciones de los allowances, los dependientes que están ahí. Era un sistema que era completamente distinto. Bueno, ya. Entonces, eso quedó ya, lo que era provisional ya quedó de forma permanente. Bueno, vamos. Luego, a los seniors, en este nuevo cambio, se les está dando un incremento a las personas mayores de 65 años que hacen su declaración de impuestos, se les está dando un incremento adicional de $4,000 cuando aplica su deducción. Luego, esto estamos hablando, todo lo que estamos hablando son de índole en la parte de lo que tiene que ver en la parte personal. Perfecto. Otra cosa que impacta los taxes en la parte personal y que es muy importante, sobre todo para la gente que trabaja en determinadas industrias, es esto, y es que ya no van a haber tax en lo que tiene que ver con tips o con overtime. Si usted trabaja y le pagan, por ejemplo, los que son meseros, los que trabajan como valet parking, los que trabajan en la industria de la hospitalidad o de servicios, donde el tip es un elemento que hace parte sustancial del ingreso. Un mesero, buena parte de su ingreso no es lo que cobra por hora, es lo que recibe el tips. Claro. Entonces, Exactamente, la propina que decimos nosotros en español. Bueno, en tips y en overtime ya no hay tax. Eso es una cosa muy importante para las personas que trabajan específicamente en esas industrias. Eso es, yo diría, una cosa extraordinariamente buena. Ahora, eso de los tips sí quedó como una provisión temporal. Va a ser aplicable del 25 al 28. O sea, 3 años. O sea, exactamente, a partir de cuando lo aprobaron hasta el 28. Entonces, ustedes van a ver, entonces va a coincidir con el gobierno del presidente Trump. Cierto, vamos a ver los efectos. Entonces, hay que ver, ahí son de las cosas que a futuro se podrá ver el impacto que esa norma, que se va a aplicar solamente durante el periodo de gobierno del presidente Trump, que es del 24 al 28. La ley fue aprobada en el 25. Cierto. Entonces, de ahí está el 28. En el 28, esa norma expira, queda con una orden de temporalidad. Habría que ver si el gobierno que viene a futuro va a mantenerla, va a hacer algo por mantenerla o simplemente la va a remover. Okay. Eso es importante. Otra cosa importante es lo que tiene que ver en la parte de los individuos. Es que hay un cambio y una modificación en lo que se llaman los HSA, los Health Savings Account. Eso es una deducción que yo puedo hacer mediante la creación de una cuenta de ahorro para uso de servicios médicos, que yo podría guardar hasta $4,300. Se ampliaron los límites y se ampliaron ciertas cosas que antes no calificaban. ¿Qué cosas se ampliaron? Por ejemplo, antes no se podían incluir en esas cuentas, Plinio, el pago del gimnasio, el pago de un entrenador personal, el personal trainer. No eran deducciones de impuestos. A partir de ahora, eso le dieron una cobertura como siendo parte integral del área de la salud. Entonces, si tú pagas membresía de un gimnasio o de un personal trainer, lo puedes hacer a través de tu HSA, de tu cuenta de ahorros de cuidado de salud, y eso es deducible de tus impuestos. El wellness, exactamente, el concepto es ese. Sí. Entonces, cosas que antes no lo eran y tiene un sentido. Sí. Es un concepto interesante. Y eso mueve la economía porque, a ver, las personas ¿cuánta gente de verdad gastan esas cosas
y tener un write-off de $1,200, $1,500 adicionales de lo que usted paga en membresías de gimnasio, claro, que usted puede pagar por un personal trainer, no sé. Pero el hecho es que eso obviamente tiene unos límites, no es que usted todo lo que gaste ahí, pero el hecho es que antes no lo era y ahora sí lo es. Viable. Eso lo es. Ok. Otra cosa en la parte personal, y esto sería el quinto punto, es que a partir de esta ley hay deducción en pago de intereses cuando yo compro un vehículo, un carro. Okay. Eso aplica a la compra de un vehículo nuevo, ¿cierto? Y aplica cualquier tipo de vehículo. No, vehículo que sea de fabricante de los Estados Unidos. Ese es el gran punto. Si usted compra un carro que es importado y el fabricante no tiene un impacto en el favorecimiento de la industria nacional, usted no toma ese beneficio. Una pregunta, ¿ahí entran los Tesla o ya no? Pues es que, a ver, entran por los intereses, pero ya los créditos de los carros electrónicos fueron removidos. Sí. Entonces, entran los Teslas si usted los ha cofinanciado, claro, y le va a pagar intereses por ese financiamiento. Sí. No solamente un Tesla, cualquier carro hecho en los Estados Unidos y que usted en el financiamiento usted está pagando unos intereses, esos intereses que usted va a gastar van a ser deducibles de sus impuestos. Adicional a lo que es el standard deduction. Supóngase que usted es casado, soltero, por ejemplo. Soltero. Sí, yo soy soltero. Entonces usted tiene una deducción en ese momento de $14,500 de entrada, ya por ser soltero. Y usted compra un carro y en intereses pagó $4,000, usted va a poder deducir sus $14,500 por ser single, más los $4,000 que usted tiene de intereses por el pago de carro durante el año. Entonces su deducción va a ser de $18,500. Sí. Esa deducción de intereses en el auto loan, eso no existía, es primera vez que existe como tal. Entonces eso va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque la idea es generar un estímulo para que la industria automotriz, que está un poco golpeada, vuelva a tener dinamismo. La gente vuelva a encontrar un estímulo o un propósito. Hombre, yo compro este carro, es un carro americano, o un Ford, lo que sea, o un Chevy, lo que sea. Y yo tengo un beneficio fiscal, mientras lo esté pagando voy a poder deducir todos los intereses que estoy pagando ahí, y la industria tiene un beneficio también, porque eso es un factor multiplicador, sí, es un efecto dominó benéfico, es un círculo virtuoso. Bueno, eso es en lo que tiene que ver en el orden de los write-offs. Ahora, hay otras cosas que ya que entran, que ya son impacto en los impuestos de negocios. Bueno, una última cosa en los impuestos personales que se me escapaba, es lo que se llaman the SOL deduction. SOL es state and local taxes. A ver, en la Florida eso no aplica porque aquí no tenemos state tax, pero supongamos California, Nueva York, Connecticut, todos esos estados donde hay impuestos de los estados. Había un cap que era de $10,000. Usted podía deducir hasta $10,000 en el orden de lo que son el impuesto que usted pagaba en el estado y en el local tax. Ahorita lo ampliaron de $10,000 a $30,000. Eso lo multiplicaron por 3. Eso es un big deduction. Eso sobre todo, obviamente, va a impactar en los estados donde hay state tax y sobre todo a personas que tienen un ingreso de medio hacia arriba. Porque todo lo que tiene que ver con real estate property tax, estate tax y todos los taxes de índole de circunscripción o de jurisdicción locales o estatales se van a poder implementar ahí y vas a poder llevar hasta $30,000 y hacerlo deducible. Wow. Eso es otro. En esos estados, a nosotros en la Florida eso no nos afecta, pero en otros estados va a ser diferencia. Sí. Entonces, ahora hay una cosa que es importante. Hay otras deducciones y otros impactos que se dan en el área de los negocios. Una de las más importantes que se hace, que era temporal y se convirtió en permanente, fue la deducción de la sección 199A, o conocida como la QBI, Qualified Business Income Deduction. Esto aplica sobre todo, a las corporaciones que son small business, a los partnership y a los sole proprietorship, o sea, a los que son single owner, LLC single owners,
o a las LLC Multiple Members, que son las 1065, o a las compañías que son Small Business. Okay. ¿En qué consiste eso? Consiste que cuando yo hago el ejercicio de mis impuestos, la utilidad que ese dinero que la compañía me da, me la transfiere a través de una forma que se llama K1. Yeah. Cuando yo hacía esa forma, la K1 me da la oportunidad de hacer un rebate, un discount del 20% del ingreso, y yo solamente reporté el 80%. Okay. Bueno, eso lo subieron del 20 al 23. Yeah. Y lo que expiraba, lo hicieron permanente, ya queda permanente. Entonces esto para los pequeños negocios, que es las 1120 son pequeños negocios, o los partnership, es un beneficio enorme. Yeah. Un beneficio enorme. Sí, lo hablábamos ahorita. Entonces, cenando. Exactamente. Entonces eso que era temporal, queda permanente. Obviamente eso tiene unos fades out. Si usted hace, sus ingresos exceden los ciertos montos ya altos, estamos hablando, si la memoria no me falla, 150,000 como single y 300,000 como casado, pues ya ese beneficio expira. Ya no es aplicable porque el ingreso te hace inelegible. Yeah. Pero hay mucha gente, especialmente a los que están en el capítulo de Small Business, se van a poder beneficiar de ese beneficio. Cierto. Otra cosa es que se amplían lo que se llaman los Opportunity Zones. ¿Qué son los Opportunity Zones? Son áreas que por haber sido declarados sitios de desastre federal, porque son considerados zonas de pobreza, de impacto de pobreza, que están por debajo del índice de pobreza determinado por el Census Bureau de los Estados Unidos. Si usted hace inversiones en ese tipo de lugares, usted tiene una serie de beneficios que le dan unas tasas reducidas de impuesto, le facilitan una serie de cosas. Esa ley existía cuando se creyó la ley del 2017 del Tax Act Cut, el Cut Tax Act. Eso fue implementado del 2017 a 2026. En el 2026 expiraba, que es el año entrante. Sí. Entonces se aprobó una extensión de lo que se llaman los Opportunity Zones para ir de un término del 2027 al 2033. Entonces esos beneficios para zonas que han sido impactadas como declaradas zonas de desastre federal, o zonas que son declaradas bajo la condición de pobreza porque están por debajo, tienen la calificación de estar en una situación de precariedad económica por las razones. Porque hay, por ejemplo, hay lugares que fueron afectadas hace años por un huracán, sí. Y la gente se fue, el área de Katrina, por ejemplo, Houston, la parte cuando Texas, Alabama, Katrina, ¿dónde fue por Luisiana. Por ejemplo, el tiempo que le tomó a Luisiana para salir de lo que fue el desastre de Katrina, fueron años. Bueno, ahorita Texas con las inundaciones. Eso va a ser una zona de... ¿Cuánto tiempo? Eso fue declarado zona de desastre. Entonces, si ahí el día de mañana, en un año, llega alguien que quiere invertir para favorecer la recuperación económica de esa zona, el gobierno federal le facilita las condiciones para que lo haga, se anime a hacerlo, y eso es lo que es declarado zona de oportunidad. Opportunity Zones. Eso tiene. Luego, otra cosa que se tiene en consideración para eso, para las compañías, son lo que se llaman el orden de la depreciación, lo que es la sección 168 y la sección 179. ¿En qué consiste eso? Esto sobre todo es para los negocios. Por ejemplo, cuando yo compro maquinaria, equipo, y eso se va a una línea en la declaración de impuestos que se llama depreciación. Pongo un ejemplo, yo compro una propiedad, esa propiedad tiene uso comercial, entonces yo tengo que hacer una depreciación que se toma 34 años. Si yo compro una propiedad y la rento como uso residencial, eso toma 27 años. Cierto. Bueno, entonces toma un largo periodo. Esta modificación permite que yo pueda hacer la deducción de esto de una forma acelerada para impactar y favorecer
que como tengo un bono de depreciación más alto, pues yo voy a reducir mis utilidades y al tener menos utilidad, pues mi impuesto se va a reducir. Exactamente. Entonces, es la forma, eso es la sección 168, que me va a permitir hacer esa depreciación de forma acelerada entre junio 1 del 25 hasta diciembre 31 del 29. Y yo puedo, lo que antes se me tomaba mucho más años, lo voy a poder hacer en una escala de 3 años. Wow. Cosa que mi bono de depreciación va a ser mucho más alto, lo cual va a mitigar mi utilidad, menor utilidad, menos tax. Eso es sobre todo para los que están en real estate, créame, eso es una bendición. Eso es... Bueno, el mismo presidente ha estado involucrado en real estate, entonces... Él sabe por qué lo hacía. Él sabe por qué lo hace. No, y muchas veces en entrevistas ha dicho... No, pero eso no es solamente... En aras de justicia, eso no es solamente porque le sirva al presidente Trump. No, le sirve a todos. Eso le sirve a cualquier persona, cualquier inversor, pequeño, mediano, grande, que decide invertir en propiedad raíz, le va a servir. Eso no... O sea, uno tiene que dejar de pensar con suspicacia. Hombre, ¿usted cree que Trump es el único dueño de propiedad raíz en los Estados Unidos? No, hay mucha gente. Sí. Hay mucha gente. Yo aquí tengo mi oficina, tengo en la práctica, tengo clientes que tienen 15, 20 propiedades y tienen un portafolio de inversión que viven de eso, del manejo y la gestión patrimonial de esas rentas. A esa gente eso le va a servir. Entonces, ya olvidémonos de la suspicacia con el señor Trump. Sí, pensando aquí, don Armando, tal vez podamos hacer otro podcast si es buen momento invertir en real estate. Eso es harina de otro costal. Ahorita vamos a terminar acá. Otra sección que es importante es la sección 179 del Código del Revenue Code. ¿Qué pasa? En la sección 179, cuando hablábamos del capítulo de depreciación, el monto al cual podíamos llegar para depreciar era de 2.5 millones. Ese monto en la nueva ley fue ampliado hasta 4 millones. O sea, yo puedo hoy en día hacer una inversión hasta 4 millones y yo puedo depreciar completamente eso. Wow. ¿Cierto? Antes me permitían hasta 2.5. 2.5 millones. Entonces lo ampliaron en 1.5. ¿Qué permite eso? Eso permite que las compañías puedan ser más generosas en invertir comprando en maquinaria, en equipo, y eso tiene la tendencia a que favorece la depreciación de esas compañías, porque es el monto más grande, y eso ¿qué va a hacer? Que va a facilitar, en teoría eso facilitaría la mayor compra y adquisición de maquinaria y equipo, porque va a ser depreciable, y eso en principio pues ayudaría a que la industria manufacturera se va a beneficiar. Entonces, eso también es otro aspecto bastante interesante. Una cosa que es única, primera vez que pasa, que es implementada en la historia fiscal de los Estados Unidos, es que se creó una cosa que se llama The MAGA Accounts, The MAGA Babies. Ay, Dios mío. Oigan pues, queridos amigos, cualquier niño que nazca en los Estados Unidos durante la presidencia del señor Donald Trump, a partir de la fecha en que la ley fue creada, porque a partir del 4 de julio del 2025 hasta el 2028, todo niño que nazca tendrá que tener esas condiciones para acceder a este beneficio. Primero que todo, sus padres tendrán que tener estatus legal, ser ciudadanos americanos. El niño nacerá aquí en los Estados Unidos, porque si son padres americanos y nacen fuera, eso no queda claro, ¿cierto? Usted puede hacer un papeleo, hacer una forma y aplica para que al niño le creen una cuenta que el gobierno la va a fondear con $1,000, para que a ese niño desde que nazca los padres con ese capital semilla de $1,000 que da el gobierno, de $1,000, ese niño comienza a tener un fondo de retiro. Y los padres van a poder comenzar a guardar dinerito en esa cuenta. Y eso es tan fácil como esto. Si usted le comienza a guardar $1,000 al mes a su niño, desde que el niño nace, cuando su niño llega a la edad de 60 años, y ese niño va a tener una auténtica cuenta de retiro. Esto es como para generar el estímulo y la conciencia en las personas que desde que nace su hijo, desde que usted se aparece, usted debe comenzar a estimular la educación financiera y la conducta, la disciplina del ahorro, la disciplina de la planificación. Esto es realmente
como idea, como concepto, es muy interesante, porque nos saca de la idea de que el retiro me lo tiene que dar el gobierno. No, eso no es así. Para que los programas de retiro y de jubilación sean viables, cada quien tiene que tener su propia cuenta y cuentas individuales donde la responsabilidad de cada taxpayer, de cada contribuyente es la que tiene que alimentar eso. Yeah. Y el no gobierno, es un gran fondo comunitario. Y eso no, exactamente. Porque hoy en día el sistema del seguro social como lo tenemos nosotros, es que nosotros quienes trabajamos hoy estamos pagando los que se retiraron ayer. ¿Qué pasa? Que como la pirámide poblacional está invertida, hoy en día hay más gente vieja que gente joven. Eso no es sostenible. Sí, no es proporcional. No es proporcional. Entonces, ese concepto es extremadamente interesante. Yeah. Es primera vez, el monto no es grande, son $1,000. Pero claro, es que si tú comienzas a guardar $1,000 en una cuenta de un niño cada año eso comienza a hacer tener interés compuesto, se reinvierte los dividendos, usted sigue guardando. Cuando ese niño llegue a la edad de retiro va a tener un dinero muy significativo. Yeah. Eso es muy interesante. Los MAGA Babies. Los MAGA Babies. Los MAGA Accounts lo llaman ellos. Yo le digo MAGA Babies porque son para niños. Sí, son para babies. Otra cosa interesante que acá hablando de niños es que ellos en esta ley incrementaron se incrementa el Child Tax Credit. Okay. Fue incrementado. Y no solamente incrementado, se aplicó que cada año va a ser ajustado en función de un factor que se llama COLA, que es el Cost of Living Adjustment, el mismo factor con el cual se actualiza todos los años el pago del seguro social a quienes están retirados por el seguro social, se va a comenzar a aplicar a quienes al crédito del child el factor credit. De COLA es el factor de inflación. Factor de inflación, exactamente. Se llama así Cost of Living Adjustment, pero ese es el factor de inflación. Bueno, esos son los elementos que tanto a nivel individual como a nivel de negocios tienen más impacto. Ahora, yo le voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que uno tiene que ser honesto. Claro. Y uno, si se dirige a las personas, por lo menos tiene que mojarse y dar su impresión. Claro. Yo creo que esta ley tiene claros y tiene oscuros. Tiene cosas buenas y tiene cosas que pueden ser dudosamente buenas, dudosamente positivas. ¿Qué hallo yo bueno? Todo lo que son estímulos para los pequeños negocios, como hacer permanente el tema de la sección 199A, los opportunity zones. Obviamente hay que generar condiciones de estímulo para que las zonas que fueron impactadas o que están impactadas por pobreza o por desastres federales tengan, claro, sí. Eso es absolutamente necesario, eso perfecto. El tema, por ejemplo, de los MAGA accounts para los niños. Perfecto, eso es una cosa excelente, me parece. O sea, nos habíamos demorado en este país de tener algo en esa línea. Perfecto, me parece muy interesante. Me parece muy interesante también que se estimulen a las empresas, facilitándole o flexibilizando las formas de hacer la depreciación, ampliando los montos de limitación, reduciendo los términos de tiempo. Perfecto, excelente. En esa parte, totalmente de acuerdo. Pero el único punto en el cual yo tengo mi objeción, que es una objeción que yo creo que tiene asidero, es que muchas de estas provisiones para hacer determinadas cosas se va a tener que gestionar así ampliando el techo de deuda de los Estados Unidos. Y nosotros ya tenemos un margen de deuda muy alto. 39 trillones. Estamos en cerca de 38, 39 trillones de dólares. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el Gross Domestic Product, estamos en 22 millones. GDP. El GDP, estamos en aproximadamente 22, 23 trillones de dólares. Entonces, allá hay un desfase muy grande. Muy grande. Después de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho unas ampliaciones en el techo de la deuda que son absolutamente aberrantes. Entonces, mi pregunta, mi temor, mi preocupación es ¿hasta qué punto el seguir imprimiendo, seguir incrementando el techo de deuda llega a un punto en que esto nos va a generar un problema? Uno, de gestión en el repago de eso, de los intereses de eso. En este momento ya el mayor rubro del presupuesto de Estados Unidos ya no es el rubro de defensa. En este momento el mayor rubro
de gasto en el presupuesto de los Estados Unidos son los intereses de la deuda. Entonces, si nosotros seguimos ampliando ese monto, eso va a seguir incrementando. Por ejemplo, es como una persona con una tarjeta de crédito. Si uno no paga la tarjeta de crédito, claro, eso va creciendo y llega un punto en que crecen y usted se hace usted un deudor de dudoso recaudo. Entonces el gobierno llega a ese punto que podemos esperar de la economía, ¿no? Ese para mí es el elemento de preocupación. Dicen, por lo menos eso lo dice el gobierno, que ellos van a gestionar eso mediante los recaudos de las tarifas que van a recaudar de los países que van a exportar a Estados Unidos. Eso es lo que en teoría se dice. Eso no se sabe si va a salir bien. Todavía el tema de los aranceles están en negociaciones con otros países para ver eso cómo queda. O sea, eso todavía es una moneda que está en el aire. Entonces, para mí es una preocupación el tema del techo de la deuda, el tema del volumen de la deuda y el tema del porcentaje que la deuda tiene en lo que es nuestro Producto Interno Bruto. Nosotros en este momento ya estamos arriba del 100%. Arriba del 100%. O sea, la deuda que tiene el país es más grande que lo que el país produce en todo un año. Que es casi el doble. Eso no es casi el doble. Un poco menos el doble. Pero va para allá. Sí. Entonces, ese es el punto que para mí es un tanto, ese es el oscuro que yo le veo en todo esto. Y ese oscuro, ¿en qué lo apalanco? Es lo siguiente. Para hacer todas estas deducciones que se van a hacer, ¿qué pasa? Van a ser menos recaudo de impuestos. Porque usted dice, no le voy a cobrar TAS a las personas que ganan tips y que cobran overtime. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Está bien. Claro, pero vas a recaudar menos. Entonces, ¿de dónde vas a sacar? Entonces, teóricamente, el déficit, yo voy a tener menos recaudo. Entonces, al tener menos de recaudo, voy a tener menos capacidad de pago de mis obligaciones. Ahora, el gobierno dice, no, lo que pasa es que ese cobro menor va a permitir que la gente le quede más dinero en el bolsillo. A la gente tener más dinero en el bolsillo, la gente va a tender a gastar más, y al tender a gastar más, la economía se va a mover más, y eso al final va a ser un sistema de compensación, porque al mayor gasto, mayor recaudo, ¿cierto? En teoría sí. En teoría suena bonito. En teoría, ¿no? Sí. Eso estaríamos remitiéndonos a lo que llamamos la teoría de la velocidad del dinero. Claro, si el dinero tiene más velocidad y cambia de manos más veces más rápidamente, por lo tanto, hay el beneficio de lo que es la anotación de Ledger en tu cuenta, en la cuenta del otro, en la cuenta, porque el dinero termina dando la vuelta a todos. Entonces, eso se llama la velocidad del dinero. Si eso fuera así, esperemos que sea así, ¿cierto? Pero como vemos que la economía está entrando en un ámbito de incertezas, de incertidumbre, porque el tema de los aranceles está generando cierta bulla de fondo, porque no sabemos si, por ejemplo, ahora estamos viendo que se está comenzando a hablar nuevamente de crisis en el mercado inmobiliario, estamos escuchando de que grandes compañías están hablando de layoff. Entonces, el horizonte, si bien la métrica estadística económica de momento no es altamente preocupante, en el horizonte sí se ven nubarrones. Entonces no sabemos de aquí a 6 meses, un año, cuál va a ser la situación. El horizonte de tiempo, don Armando, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, difícil saber, ¿no? Difícil saber, lo que pasa es que, Plinio, si tuviéramos el conocimiento de la bolita de cristal, mañana usted y yo jugaremos el otro, mañana lo estábamos cobrando. Claro, exacto. Entonces eso no es así, no funciona así. Sí. Uno se basa en escenarios previos, en condiciones semejantes, con circunstancias similares. ¿Cuál ha sido el resultado que se ha tenido? ¿Cuál ha sido el outcome que hemos tenido de eso? Entonces, sobre esos parámetros uno puede más o menos intuir. Pero en general yo hallo que esto tiene cosas muy buenas. Por eso digo yo que esto para mí tiene claros y tiene oscuros. Claro, como todo en la vida. Como todo en la vida. El oscuro que yo le veo es el que acabo de decir, que es la preocupación de fondo para mí más grande. Pero sí tiene algunas provisiones que las hallo muy benéficas y que yo creo que toca darle el beneficio de la duda, esperar a ver cómo se van desarrollando las cosas, y el tiempo nos lo dirá. Dicen que el tiempo es el mejor amigo del hombre, porque lo que no sabe se lo enseña. El tiempo, hay que dar el tiempo al tiempo. Entonces, esperemos. Pero bueno, queridos amigos, queríamos compartir con ustedes esto para que por lo menos estuvieran una idea concreta, específica de qué cosas nos van a tocar a todos nosotros, qué le va a tocar
a los que son dueños de negocios y cuáles son las cosas que tenemos que tener en perspectiva para lo que está por venir. Bueno, otra cosa en perspectiva, aquí estamos coordinando con nuestro querido don Armando, a ver si él nos da un poquito más de información geopolítica, del día a día, entonces... Mire, vea, usted... Quedan preparados para otros segmentos del canal. Mire, usted me está tocando un tema, la gente no sabe, pero a mí me apasiona la geopolítica y soy apasionado de la historia. Yo soy un asiduo lector de historia, de política y de economía y finanzas. Entonces, el tema que yo más consumo por gusto personal ya. es estar al tanto de la política en todos los órdenes. Lo porque leo. El podcast sale cada 15 días, pero los seguidores quieren algo más. Entonces, del día a día. De pronto estaba pensando en hacer una pequeña sección de 2-3 veces a la semana, de darle seguimiento a las cosas que están dándose, que van reverberando en el orden de la política. La política es muy dinámica y hoy en día es especialmente dinámica. Mire, hace poquito estábamos en la guerra de Irán-Israel, Estados Unidos entró ahí, en cuestión de 12 días esa guerra supuestamente se acabó, la llamaron 17B2. Sí. La llamaron la guerra de los 12 días. Trump decía que la guerra de Ucrania la acababa en un día, en 24 horas. Después no fueron 24 horas, sino que fueron un mes. Después no fue un mes, sino que fue 100 días. Sí. Pasaron 6 días y ya van 6 meses. No, entonces ahorita dice que si Putin no se pone serio, le va a seguir dando. O sea, todo esto es tan dinámico, que es trepidante. Entonces vamos a ver si organizamos nuestro tiempo y vamos a comenzar a compartir con las personas, con nuestros amigos, pildoritas de geopolítica para saber qué es lo que va a pasar, para ver cuándo tenemos que comprar comida de subsistencia, cuándo tenemos que estar prevenidos para eventos que se puedan dar, o simplemente estar al tanto de las cosas que se van dando en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad, y por lo menos tener un entendimiento de todos los cuadros de fondo que puedan darse. Y va a ser un gusto, claro que sí. Bueno, queridos oyentes, ya saben, están invitados al próximo podcast con un café con Exacto. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche, feliz tarde.